Hace poco, en una visita al Perú, preguntábamos allá cuál había sido la clave para ese desarrollo tan formidable que ha tenido la agricultura, sobre todo en la costa peruana, que ha sido admirable. En un arenal, en un desierto, han hecho un emporio agrícola. Ya se le han pasado a Chile en exportaciones como espárragos y aguacates, para citar solo dos ejemplos. Y la respuesta que nos dieron, que creo que vale la pena pensarla aquí en Colombia, fue la siguiente: la clave de ese desarrollo estuvo en que nos ideamos y aplicamos instrumentos financieros, vehículos financieros, para que los excedentes del ahorro peruano, de la Bolsa de Lima, ahorros de gente que nunca ha ido al campo, pudieran ir a invertir en grande en emprendimientos agrícolas. Cosas como los fondos privados de inversión especializados en agricultura. Allá los han utilizado mucho y han financiado gran parte del riego, del drenaje y de los proyectos agrícolas. Yo creo que eso, además de la seguridad jurídica, desde luego, es un factor importante. Y aquí tenemos mucho para hacer en ese campo. Y segundo, no sé, quiero dejar sobre la mesa las necesidades del financiamiento del posconflicto. Son grandes, pero son mucho menos costosas que la guerra. Es decir, no lo debemos mirar como un gravamen incómodo, sino como una inversión apremiante que hay que hacer. En el acto legislativo de la paz que cursa en el Congreso en este momento, está previsto una figura que puede ser interesante, que es un presupuesto especial que no está sujeto a los vaivenes, ni a los recortes, ni a las epilepsias del presupuesto anual, y que allí se llevaría un presupuesto suficiente, proyectado en el tiempo, 15, 20 años, para que esta gran empresa de financiar lo que sigue después de la firma de los acuerdos sea realmente financieramente sostenible. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Le voy a dar respuesta a la pregunta sobre el presupuesto del sector agropecuario y los acuerdos y compromisos del gobierno. Pero en primer lugar, déjenme contarles cómo estamos haciendo el ejercicio de presupuestación para el 2017 en general. El doctor Rafael Pardo, el ministro para el posconflicto, ha venido reuniéndose con todos los sectores que conforman el gobierno, es decir, todos los sectores que tienen presupuesto, para que en el anteproyecto, que es la solicitud, las peticiones, digamos, las propuestas originales de los diferentes sectores que le llegan al Ministerio de Hacienda, que deben llegar a finales del mes de marzo, lleguen priorizados los proyectos que tienen más vínculo con el posconflicto. Es decir, que en la elaboración del presupuesto del 2017, que ya comienza, y de la cual, digamos, el gobierno envía una primera señal al Congreso de la República en abril con un anteproyecto, pero que realmente inicia, digamos, su trámite en el Congreso en la última semana del mes de julio, ya traigamos unos presupuestos que reflejan las prioridades del posconflicto. Estamos trabajando en ese ejercicio, identificando en los diferentes sectores cómo podemos darle más énfasis precisamente al cumplimiento de los acuerdos o a el cierre de brechas en los municipios que han sido más afectados por el conflicto. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento, las agencias. Efectivamente, se crearon unas nuevas agencias dentro del sector agricultura. El sector agricultura, dentro de todos los sectores del gobierno, se había quedado atrasado en su institucionalidad. Un sector que no se modernizó, un sector que tenía una entidad que es el INCODER, encargada de todo, de absolutamente todo: impulsar proyectos productivos, distritos de riego, compra de tierras, una entidad que es disfuncional. Entonces, por eso el gobierno le pidió facultades al Congreso de la República para reformar el sector agropecuario.
El Congreso nos dio esas facultades expiraron el 9 de diciembre del año pasado, y antes, por supuesto, de que terminaran esas facultades, expedimos unos decretos creando una nueva institucionalidad en el sector agropecuario. ¿Cuál es el criterio central de esa nueva institucionalidad? La especialización. Entidades encargadas en el manejo de tierras, entidades encargadas en proyectos productivos, entidades encargadas de la provisión de bienes públicos en las zonas rurales, bajo la modalidad que nos ha dado buenos resultados de las agencias, así como ha salido muy, digamos, efectivo el mecanismo de las agencias, por ejemplo, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Compras Estatales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Vamos a seguir ese modelo para llevarlo al sector agropecuario, donde tenemos agencias. ¿Qué son las agencias? Entidades más profesionalizadas, menos políticas, más profesionales, más, digamos, basadas en una tecnocracia, en un grupo de personas que conocen ese campo, que conocen esa área y se especializan en ese tema. Entonces, esas agencias, pues obviamente están en proceso de su creación, se está desmontando el INCODER, está en liquidación, es natural, no le veo ningún problema que se esté liquidando el INCODER, lo veo como un gran paso, doctor Juan Camilo, un gran aporte al posconflicto, para que surjan las nuevas agencias que van a tener esas funciones más especializadas. Y con respecto al presupuesto del sector, el sector agropecuario ha tenido históricamente presupuestos de menos de 1,5 billones de pesos. Si usted se mira hasta comienzos de esta década, 1,5 billones de pesos al año para inversión como un gran techo, como un gran tope. En el 2013, el presupuesto del sector llegó a 5 billones de pesos, y la razón por la que llegó a 5 billones de pesos es que ese año tuvimos que asumir el compromiso del PIC, el Programa de Protección al Ingreso de los Caficultores, que tuvo un costo de casi 1,2 billones de pesos. Afortunadamente hoy el precio del café está bien, está en 770.000 pesos la carga, no es digamos, el precio, cuando tuvimos el PIC, el precio estaba a 400.000 pesos la carga. Entonces, eso ha aliviado el presupuesto del sector en más o menos 1,2 billones de pesos. Ese es el presupuesto del sector agropecuario este año, cerca de 3,5 billones, suficiente, entre otras cosas, para cumplir todos los compromisos que se adquirieron durante los paros. Y un presupuesto que debe permitir, digamos, ir sembrando las semillas para el posconflicto. Es decir, allí están los recursos con los cuales podemos avanzar. Con estas agencias especializadas, presupuesto mucho más alto del que ha tenido históricamente el sector agropecuario. Hacia adelante, es muy posible que se requieran más recursos, eso no lo podemos negar. Es muy posible que para hacer el cumplimiento de todos los compromisos del punto número 1 del Acuerdo de La Habana se requieran más recursos en el sector, pero eso hace parte de la discusión general del financiamiento del posconflicto, de cómo vamos a conseguir esos recursos. Allá vendrá la discusión de los temas de cooperación internacional, de créditos de la banca multilateral en condiciones, digamos, que sean convenientes, que tengan algún elemento de subsidio, y por supuesto el esfuerzo fiscal nuestro y de todos los colombianos, y el aporte del sector privado. Pero estamos, digamos, en un escenario en el cual el sector agropecuario ha tenido más recursos de los que históricamente ha contado este sector, y hoy tenemos una capacidad de inversión que no teníamos en el pasado en el sector agropecuario.